Bueno, gracias a ti, Subdelia, y un saludo a todos los que se han conectado. La verdad es que para mí es un placer eh, entrar en conversación con gente allá de la patria. Me imagino que la mayoría de quienes nos están oyendo, están viendo, están en Venezuela. Bueno, siempre la tenemos muy cerca. Un agradecimiento muy grande a Subdelia por esta actividad. Siempre me gusta compartir estas cosas. A Subdelia, al World Trade Center, a todos los patrocinantes y aliados de esta actividad. Bueno, a mí se me pidió hablar de efectividad conversacional y su reflejo en la efectividad organizacional. De hecho, es un tema que he venido trabajando desde hace mucho tiempo y desde la esquina del coaching ontológico y de otras disciplinas, pues he podido reconceptualizar un poquito este fenómeno de la comunicación y la conversación. Porque cada vez que hablamos de efectividad comunicacional, pensamos en técnicas, en, en recursos, en medios, pero yo quisiera como regresar a lo esencial de la comunicación, que es la interacción entre personas concretas, y llevar eso al terreno organizacional. Porque toda organización la podemos definir de muchas formas. Grupo de personas con un objetivo, que tienen unos medios, pero una organización es, al final del día, una red de conversaciones. Una red de conversaciones activa, orgánica, consigo misma y con su entorno. Es más, las fronteras de la organización están marcadas por sus conversaciones, no por sus paredes. Imagínense en estos tiempos en donde no estamos trabajando en sedes físicas. Las fronteras son nuestras conversaciones. Como la organización vive su día a día, su vida, su emocionalidad, lo que es posible, lo que no es posible, tiene mucho que ver con cómo la organización conversa. Y cómo la organización conversa, en buena medida, es el resultado de cómo el liderazgo motiva, o cómo motiva, y cómo produce, y cómo estimula conversaciones que a la final se traducen en resultados, que es lo que se espera de toda gestión organizacional. Quisiera compartir pantalla con ustedes para manejar algunas cositas que considero útiles. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo salió esta imagen, ¿no? No mucho. Era lo que estaba pasando. Los famosos tres monitos, el que no ve, el que no oye, el que no habla. Ahora se añadía el cuarto monito que ni ve, ni oye, ni habla, sino que está ensimismado en su conectividad con redes sociales, etcétera, ¿no? Esto se ha hablado mucho, se ha dicho mucho de que estamos perdiendo capacidad de conexión, capacidad conversacional, capacidad de conectividad con los demás. Hay evaluaciones serias que hablan de pérdida de empatía, de pérdida de cercanía, de contacto, por el uso masivo de estas redes en las que todos estamos conectados. El flujo, como lo llaman ahora, el flujo de mensajes al que estamos permanentemente conectados, y los flujos no paran. Entonces hay profecías que se están haciendo desde hace tiempo en la comunicación entre seres humanos. Por ejemplo, bueno, ahora esto no se me mueve, tengo que ver qué pasa. Este señor en el año 1950 y algo profetizó con palabras quizás fuertes qué pasaría cuando la tecnología sobrepasase toda interacción humana, siendo la interacción humana por excelencia las conversaciones, la comunicación. Él hablaba de una generación, él lo llamaba idiota, una palabra un poco fuerte, pero sí, oye, cuando uno ve que hay pérdidas de empatía, cuando uno ve que hay más aislamiento, cuando uno ve que hay una economía del lenguaje cada vez mayor, etcétera, algo está sucediendo. Entonces hay imágenes que hablaban de un futuro un poquito extraño como este, en donde las máquinas regresaban a lo que nosotros no fuimos, o esta imagen que también circuló por allí de este cuadro de Rembrandt en Ámsterdam que nadie está viendo porque todos estamos totalmente conectados a nuestro flujo, ¿verdad? Bueno, esto es un fenómeno que ha venido creciendo y preocupa, pero llegamos al momento del impacto que la crisis mundial causada por la pandemia ha generado.
y de repente los seres humanos sentimos una tremenda necesidad de volvernos a conectar con los demás, verle la cara a la gente, conversar. Y entonces estallan todas estas plataformas como Zoom, como Teams, como todas estas cosas que están abarrotadas tanto de comunicaciones formales de empresa como comunicaciones informales de familias, de amigos, que necesitan verse. Byung-Chul Han, el famoso filósofo coreano-alemán, habla, es que la gente está sintiendo que los rituales están desapareciendo, el ir al café, el hablar con la gente, ahora sí lo ve real y necesita volver a encarar las conversaciones. Estamos gestionando empresas a través de pantallas de televisión, pantallas de computadora. Oye, se nos demanda una capacidad comunicacional que tiene que relanzarse para no perder una conectividad que por las circunstancias de ahora y por lo que veníamos arrastrando se estaba perdiendo. Nuevamente tomamos el fundamental papel de una comunicación efectiva. Entonces, nosotros hemos estudiado mucho lo que es la comunicación y la definíamos hace tiempo como proceso mediante el cual un emisor le transmite un mensaje al receptor, que lo procesa y que después el receptor se comunica con el emisor y hay ruido. Siempre estuvimos en esa conexión, en esa definición como eléctrica de la comunicación que describe parcialmente un proceso más integral. Yo tantas veces que he buscado una definición de comunicación que me quedé con esta. Toda comunicación es un proceso de influencia mutua. Consciente e inconscientemente estamos influyendo al otro. Inclusive cuando decimos que no nos comunicamos, porque la ausencia envía un mensaje. Toda conducta envía un mensaje. Y estar consciente de eso, sobre todo en el mundo organizacional, es esencial, es importante, para ver cuál es el clima conversacional que tiene una organización. A mí me gusta mucho más hablar de conversaciones, porque eso es lo que los seres humanos hacemos cuando nos comunicamos, estamos conversando con nosotros mismos, con el otro, en un proceso constante de influencia en la que consciente o inconscientemente estamos causando un impacto en el otro. Y es fundamental ver cuál es ese impacto que causamos y en qué conducta se traduce eso. Oye, es interesante ver lo que significa el origen de la palabra conversar en latín. Conversar en latín significa girar juntos, dar vueltas juntos. Por lo tanto, se necesitan dos. Y en las viejas definiciones que comunicación directiva descendente, donde pareciera que baja un flujo de información. ¿Y qué pasa con eso? Comunicación ascendente. O sea, siempre vemos flujos unidireccionales de información y de comunicación cuando realmente conversar es estar danzando con el otro de una manera formal e informal, transmitiendo no solamente información, transmitiendo contenido, transmitiendo inquietudes, transmitiendo emociones, nuestra propia corporalidad habla. Y estar consciente de que la conversación es un proceso que causa impacto. Y a veces no es el impacto que nosotros estamos pensando que estamos causando. Y lo hemos podido evaluar muchas veces. Oye, y regresamos a la base de la comunicación. Yo no puedo hablar de comunicación organizacional sin comenzar por hablar de lo fundamental de la comunicación entre seres humanos. Justamente esta mañana estaba en una conferencia con una empresa viendo los resultados de una encuesta de clima, una encuesta de cultura. Y una de las cosas que decía la gente en los niveles medio bajos es que a nosotros no nos escuchan. Y valdría la pena que todos pensáramos no solamente en lo organizacional, en lo laboral, sino en lo personal, qué significa escuchar. Porque a veces creemos que es una técnica, una capacidad biológica. Bueno, eso es oír. Oír es un fenómeno biológico de procesar sonido. ¿Qué será escuchar? La capacidad de entender, de interpretar, de darle significado a lo que oigo. ¿Qué hará? Pero, ¿qué nos hace sentirnos escuchados? Eso siempre se lo pregunto a mis alumnos en clase. ¿Cuándo una persona se considera no escuchada? Entonces, cuando no me comprendieron, cuando no me entendieron, esas son las respuestas que normalmente me aparecen.
Y yo siempre le recuerdo, mira, la gente no se siente no escuchada cuando siente que sus inquietudes no se tomaron en cuenta. Y eso no significa que se le dio la razón a la persona con lo que expresó, sino que siente que su inquietud no se toma en cuenta. Y ese es un fenómeno esencialmente humano, porque hablamos para ser escuchados. Hablamos para ser escuchados. El no sentirse escuchado es un tema de indignidad, tanto en el plano personal como en el plano organizacional. Y la mayoría de las veces tenemos un camino grande que recorrer allí. Me gusta siempre también destacar que todos tenemos una brecha entre el hablar y el escuchar, de la cual debemos hacernos cargo como padres, como pareja, como hijos, como supervisores, como gerentes, como líderes de una organización. Todos tenemos una brecha de inefectividad muchas veces entre el hablar y el escuchar. Ahora, es importante darnos cuenta de qué produce esa brecha y cuál sería un requisito indispensable para cerrarla en la medida de lo posible. Y la pregunta que les hago para que se la respondan ustedes mismos es qué es lo que no nos gusta escuchar o qué es lo que nos es difícil escuchar. Nuestra conversación privada se va para otra parte. No nos gusta escuchar la diferencia, las miradas que no son la nuestra. Y ahí nuestra escucha se compromete. Vamos a ver a qué niveles. Un requisito indispensable para escuchar, y eso viene de la propia naturaleza de la convivencia humana, es el respeto por la diferencia. Y quiero hacer un distingo entre respetar y tolerar la diferencia. Ojo, tenemos escenarios donde ni siquiera se tolera. Ya es un escenario de no escucha. Pero tolerar es convivir con la diferencia. Tenerla ahí al lado. Dejar que exista. Pero a veces no la escucho. Respetar la diferencia es abrirme a ver qué hay allí. Abrirme a ese hablar del otro. Nosotros postulamos, y este es un postulado ontológico, viene quizás de una influencia muy importante en este pensamiento, que es el chileno Humberto Maturana, que respetar al otro es respetarlo como un legítimo otro, diferente a mí y autónomo en su pensar y sentir. Respetar a un legítimo otro implica entender que todo punto de vista es legítimo, no necesariamente válido. La validez es un criterio, la legitimidad es el derecho de alguien a pensar y sentir de una manera. Por supuesto, esto es una ecuación de doble vía. Yo no puedo respetar la legitimidad de alguien que me deslegitima a mí, en mi punto de vista. Porque esa es la razón de la convivencia ética. No quién tiene la verdad, sino cuán legítimo es la convivencia y el hablar entre dos partes, así no hay acuerdo. O sea, desde el respeto a la diferencia, mi escucha comienza a cambiar. Y yo le digo siempre a los líderes, si ustedes me piden una competencia fundamental del liderazgo, mi única respuesta es la escucha. Lo demás viene después. Esto me lo mandaron, me imagino, de una pared venezolana. Me llevó a Bogotá y lo pongo en clase y mis alumnos se quedan leyendo esto. O sea, para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto. Y el respeto a la legitimidad del punto de vista del otro. Pensemos en los escenarios donde esto lamentablemente no se está dando y qué sucede con la convivencia. A todos los niveles. No quiero caer en ningún ejemplo en particular. Y la escucha es compleja y podemos ser cada vez más efectivos escuchando. Había un gran profesor que siempre nos ponía esta escala de escucha. Decía, hay 5 niveles de escucha. Hay una escucha donde no estoy escuchando, sino que estoy esperando para hablar. O sea, cuando uno habla con una persona,
cuando uno conversa con una persona, hay 3 conversaciones. La gente me dice, ¿cómo es eso, profesor? No es una sola, no. Es la conversación que yo tengo con el otro, es la conversación que tenemos los dos, y es la conversación que cada uno tiene consigo mismo, mientras el otro habla. Y la enemiga de la escucha es el alto volumen de la conversación privada muchas veces, que no la sabemos aplacar un poquito. Entonces a veces escuchamos para, simplemente estoy pensando en qué voy a decir mientras el otro habla. A veces estoy escuchando con cierta atención para ver en qué no estoy de acuerdo, porque siento que hay que defender. A veces escuchamos y ahí ya comienza la escucha a cambiar para comprender al otro primero. Oye, qué bueno sería eso. O escuchar para ayudar al otro a comprender después lo que yo quiero decirle. Y lo que este gran maestro mío decía, escuche simplemente por escuchar. No tenga más intención que abrirse a esa persona que le está diciendo algo. Ese es el principio de toda comunicación, como le digo, desde el padre, el hijo, la pareja y el gerente. Hay un pensador de hace muchos años, Heráclito de Éfeso, que decía, los necios, aún oyendo, se asemejan a los sordos. Hallándose presentes, están ausentes, decía Heráclito. Es lo mismo, me estoy oyendo es a mí. Me estoy oyendo es a mí. O sea, yo no puedo hablar de más efectividad comunicacional sin hablar de mi escucha lo más efectiva posible. En un doble nivel de la escucha. Una escucha para comprender al otro y una escucha para abrirme a que lo que me diga el otro me pueda hacer cambiar a mí mi mirada. Siempre hay algo que escuchar del otro. Y la puerta de entrada a una escucha efectiva para no darme cuenta de que me estoy perdiendo de cosas. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, oye, la verdad es que no lo escuché bien? La verdad es que reaccioné de otra manera. O me lo han dicho, chico, tú me interrumpes cuando sientes que hay desacuerdo contigo, no escuchas los puntos de vista del otro, nos interrumpes, quieres que lo tuyo sea lo que se oiga. Es un tipo muy especial de ser humano. Y a veces, después nos damos cuenta que nos perdemos de cosas. Y ahí está la emocionalidad afectando también la escucha. Desde cierta emocionalidad como la rabia, etcétera, la escucha se vulnera muchísimo. Y la puerta de entrada a la escucha, estoy seguro que ustedes han a una escucha profunda del ser humano, es lo que llamamos la empatía. No voy a detenerme a hablar de la empatía porque la definimos muchas veces como la mirada al otro, la capacidad de entender al otro desde el otro, por qué piensa lo que piensa, por qué dice lo que dice, por qué siente lo que siente. Esa es una capacidad trabajable. Tenemos una capacidad cerebral para ser empáticos. Tenemos neuronas en nuestro cerebro especializadas en conectarnos con la experiencia del otro. Las famosas neuronas espejo. Pero las aplacamos, las apagamos con nuestra conversación privada y nuestra emocionalidad muchas veces cuando no escuchamos lo que queremos escuchar. Esa apertura a comprender al otro es quizás la puerta fundamental para una escucha más profunda. Y hay otras actitudes y eso nos permite verificar lo que el otro dice, compartir las inquietudes del otro, pero para compartir la inquietud de alguien tengo que escuchar la inquietud. Y a veces nuestros colaboradores, nuestra gente nos dice cosas que si los escuchamos con profundidad, escuchamos en un segundo plano lo que realmente les preocupa, lo que realmente les inquieta, lo que quieren lograr. La gente no expresa sus inquietudes con mucha facilidad, lo que es una inquietud, lo que los motiva a decir lo que dice. Pero si escuchamos con profundidad, podemos acceder a las inquietudes de la persona. Y por supuesto, una competencia que a veces nos cuesta mucho ejercer, que es simplemente indagar para comprender. Eso es lo que nos permite una escucha abierta. Y nos habla de un cierto tipo de persona. Un gran pensador organizacional, Chris Ayeris, decía que un hablar efectivo
un hablar efectivo, decía él, es una danza entre dos modalidades del hablar. Él las llamaba proponer e indagar. ¿Qué es proponer? Estoy empleando el término de él, de Argerich. Proponer es hablar desde mi inquietud, cómo yo veo las cosas, lo que yo pienso que debe hacerse, cómo se deben resolver los problemas, mi opinión, mi juicio sobre los demás. Eso es proponer, eso no tiene nada de malo. Lo que puede tener de malo es cuando mi hablar solo está allí. Y es mi punto de vista, por ejemplo, con mi equipo es mi mirada solamente, la mirada del que sabe, la mirada del jefe, lo que él piensa que debe hacerse, lo que él piensa que se debe resolver, los juicios que tiene sobre lo que está sucediendo. Llega un momento que a veces ahogamos a los demás, que quieren también expresar qué piensan ellos, qué sienten ellos. Y eso es fundamental cuando estamos liderando equipos. Y entonces, si esto no se propone, no se compensa con el abrirme a lo que piensa y siempre le inquieta al otro, el hablar no es efectivo. Yo soy coach de equipos. Yo a veces, cuando yo intervengo equipos, me dedico un buen tiempo a escucharlos. Y ya tengo información de que el equipo puede o no puede estar siendo efectivo en sus interacciones, etc. Y ya tengo un feedback inicial. Y cuando llego a la reunión, yo los voy a escuchar en esta reunión, yo no voy a intervenir. Yo me doy cuenta qué está pasando con un equipo de bajo desempeño muchas veces. Bajo desempeño como equipo. No se indaga. Todo el mundo propone, dispara desde su punto de vista, desde su trinchera. Es lo que algunos expertos llamaban monólogos encadenados. Nadie hace la pregunta, mira, yo no estoy muy de acuerdo con tu propuesta, pero es la segunda vez que la expones, quisiera entenderlo mejor, explícame más. No oyes eso, no oyes eso. Esta es una primera entrada para la efectividad comunicacional, balancear esto en nuestro hablar. Balancear nuestro proponer con nuestro indagar. Eso nos convierte en lo que alguien llamaba un líder de enfoque múltiple. Un líder de enfoque múltiple es una persona siempre abierta a nuevas maneras de ver las cosas, que no se siente dueño de la verdad, que no anda por la vida sintiendo que para ser buen líder o jefe o gerente tengo que tener todas las respuestas. Sobre todo cuando tengo gente tan valiosa del lado mío, que trabaja conmigo, que me puede dar aporte, sino que tengo las preguntas muchas veces y escucho lo que la gente me dice. Ahora imagínense esta necesidad de conversar así en el entorno en que estamos ahorita desenvolviéndonos, donde estoy viendo a mi gente a través de una pantalla. ¿Cómo debo redoblar mis capacidades? ¿Cómo debo estar mucho más atento a qué estoy viendo allí, en las caras de esa gente, en los silencios? Si yo lleno los silencios con mi hablar, o a veces simplemente espero que el otro se exprese, o mis preguntas abiertas que buscan conocer, sentir y pensar hacen que el otro hable. Esto es una competencia fundamental para la efectividad comunicacional en cualquier parte. Fíjate que no estoy hablando de recursos expresivos ni recursos oratorios. Esas cosas son herramientas, pero la actitud comunicacional del líder es de apertura. Es lo que llamamos un líder de enfoque múltiple y no de enfoque único. Oye, estoy abierto, mi manera de pensar es la mía. Un gran experto organizacional, Warren Bennis, decía, vean esta proporción, decía, cuando yo tengo un equipo bueno, talentoso, de gente bien reclutada, bien formada, bien preparada, decía, el conocimiento del líder de ese equipo nunca va a ser más en promedio del 20%, nunca va a ser más que el 20% del conocimiento colectivo de ese equipo que yo lidero. Más en estos tiempos de colaboradores millennials que acceden a la información por todos lados. Oye, el 20% de ese conocimiento colectivo que yo puedo explotar mucho más. Y a veces actuamos como si tuviéramos el 120% de las respuestas. Yo le reí hace poco una entrevista, un estudio sobre entrevistas de salida de un grupo de empresas aquí en Colombia. Y el que hizo el estudio agrupaba respuestas. La respuesta más común era, yo no puedo tener, la gente no le renuncia a las empresas, le renuncia a los jefes. Yo no puedo trabajar con un jefe que tiene todas las respuestas, yo quiero aportar. Yo quiero que se me escuche, que se me oiga.
Eso es una prédica constante en este mundo. Y bueno, estas son competencias fundamentales para pasar a encarar. Y yo no les traigo técnicas, sino lenguajes. Esto es algo que yo estoy trabajando. En algún momento terminaré de escribirlo. Yo hablo en mi clase de 5 lenguajes que cambian las conversaciones en el trabajo. Voy a hablar de todos ellos un poquito en el tiempo que me queda, para dejarles como una ruta concreta de reflexión y cambio en nuestra manera de conversar con nuestra gente en la organización. Yo le voy a decir una cosa, cuando a mí me preguntan, doctor, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es el factor que produce efectividad en los equipos? Eso está demostrado en muchas investigaciones. Hay gente que habla de la calidad del liderazgo, hay gente que habla de los skills de los miembros del equipo. Oye, pero entran otras dos. La conectividad del equipo. La conectividad del equipo. Y la conectividad es el resultado de un clima conversacional. Y hay un cuarto factor, les hablé de 4. 1, la calidad del liderazgo, la calidad de los miembros, los skills de los miembros, la conectividad del equipo. Y el cuarto factor, que es la adecuación del equipo al sistema, o sea, cómo el equipo conversa con el resto de la organización, que también es un tema conversacional. Yo he visto equipos que quieren ser muy efectivos entre ellos, pero peleando con el resto de la organización. Ahí no puede haber efectividad. Ahora, cuando me ponen a escoger la más crítica, la conectividad. Por supuesto, la conectividad está influida por la calidad del liderazgo, pero es la capacidad del equipo de conversar. ¿Y qué genera conectividad? Palabrita que a veces cuesta entenderla. La confianza. Sin confianza no hay conectividad. Por más expertise que hay ahí. Y la confianza no se decreta, la confianza se genera. Es producto de la capacidad, de la responsabilidad, de la sinceridad y de la disposición que tenemos los miembros del equipo a apoyarnos unos a otros, sobre todo el líder. Y eso se genera con conversaciones efectivas y con la disolución vía conversaciones de quizás la emoción más presente en las organizaciones, que es el temor. No puede haber confianza con temor a hablar, con temor a decir las cosas, con temor a tener conversaciones públicas, porque las privadas siempre las va a haber. Y por eso hay rumor y por eso hay todo lo demás. Entonces yo todas estas cosas las resumo en lo que para mí son 5 lenguajes que cambian las conversaciones en el trabajo. Y voy a ir uno por uno. El primer lenguaje que yo hablo es pasarnos del lenguaje de la queja al lenguaje del compromiso. Oye, frente a fallas, frente a errores, nuestra respuesta habitual es quejarnos. Quejarnos. Ya, repito, esta mañana estaba con una empresa y el 60% de lo que me decían no era cuán malo era la otra gente, cuán inefectivos eran. O sea, cuántas fallas hay. O sea, hay 2 conversaciones que los líderes debemos aprender a diferenciar: la queja y el reclamo. La queja es volcar mi insatisfacción por lo que no se logra. Por supuesto, una conversación cargada de emocionalidad muchas veces. El reclamo es una conversación de aprendizaje, donde se valida la comprensión de lo que se pidió, donde se plantea lo que salió mal, donde se indagan en las causas y donde se generan compromisos de hacer las cosas distintas después. Ahora ustedes me estarán diciendo, pero ¿por qué hablo con la gente que es negligente? Bueno, yo no estoy hablando de la gente que comete errores porque es negligente, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la gente que comete errores en su deseo de hacer las cosas. Y la conversación de la queja no genera aprendizaje. La conversación del reclamo genera compromiso por hacer las cosas mejor. Un error eficientemente manejado por un reclamo
dual, en donde los dos conversan, se traduce en compromisos para logros distintos. O sea, esto es algo fundamental y examinemos nuestro hablar frente a la falla, frente a los problemas, hacia dónde nos vamos y cuál es el valor de la queja, o sea, a dónde nos conduce la queja la mayoría de las veces. No nos conduce a compromisos de cambio. Tenemos que evolucionar hacia conversaciones más efectivas como es la del reclamo para generar compromiso. Otro lenguaje, tal puede sonar extraño, o sea, pasar del lenguaje del elogio al del reconocimiento reforzador de aprendizaje. Muchas veces somos tacaños en reconocer lo bueno. Simplemente felicitamos a la persona. Oye, qué bien lo hiciste. Somos a veces más efectivos señalando lo malo. Pero lo bueno lo vamos por, ¿cómo se llama? Por añadidura. Yo recuerdo un jefe que yo tuve hace muchos años en la industria petrolera que me decía, el feedback positivo que yo te doy, bueno, todo feedback debe ser positivo, by the way, pero el feedback positivo que yo te doy son los aumentos de sueldo. Cuando hablo contigo es para darte feedback de las cosas que tienen que hacerse mejor. No, vale, por favor, dediquemos conversaciones al reconocimiento reforzador de aprendizaje. Oye, vale, te encargué este proyecto, asumiste tal riesgo, tomaste estas decisiones que me parecieron extraordinarias, esta otra decisión la puedes reforzar en el futuro, pero básicamente estas tres cosas son importantes que las sigas haciendo en el futuro. Una persona que se le conversa así, sabe qué está haciendo bien y sabe que tiene que seguir haciendo mejor en el futuro. Y es importante que eso lo metamos en nuestro menú conversacional también. El 75-80% del feedback que se da en las organizaciones es crítico. Yo no hablo de feedback negativo y feedback positivo, porque todo feedback debe tener una intencionalidad positiva. Yo creo que la persona o siga haciendo las cosas bien, reconocimiento, o cambie, haga las cosas mejores, un reclamo para generar compromiso. Pero el 75% de feedback que se da en las organizaciones es crítico, o sea, cosas que no se están haciendo bien. Eso quiere decir, mis queridas amigas y amigos, que el 75% de las cosas que hacemos en la empresa están mal. O es que la conversación de reconocimiento reforzador no aparece con frecuencia. Segundo lenguaje, para cambiar. Este es primo hermano de la queja. ¿De quién es la culpa? O sea, el lenguaje de la culpa es muy sabroso, entre comillas, porque yo estoy convencido que vivimos en una cultura de la culpa. De hecho, viendo las raíces de ese sentimiento, creo que es un sentimiento de raíces muy judeocristianas. De hecho, siempre, y no tengo nada contra eso, pero los que vamos a misa, etcétera, vivimos diciendo que hay cosas que son por mi culpa, por mi culpa. O sea, la palabra culpa está muy usada. Y a veces en vez de decir culpa, debemos decir de quién es la responsabilidad de esto, de hacer esto bien o mejor en el futuro. La culpa no conduce a nada. Detrás de la culpa hay rabia, hay frustración, hay temor. No una conversación efectiva de la conversación de la culpa. Lo que yo busco es establecer responsabilidades personales de la gente frente a cosas que se tienen que hacer mejor. Y tratar de usar ese término lo menos posible. El cuarto lenguaje, oye, está presente en muchas organizaciones, que interactuamos a punta de normas. Yo no estoy en desacuerdo con las normas, pero el exceso de normas inhibe a veces la posibilidad de actuar por estar conscientemente de acuerdo con lo que hay que hacer. La famosa diferencia entre prohibido pisar la grama o cuide su grama, no la pise. O sea, es un acuerdo. Yo siempre pongo el ejemplo de una empresa norteamericana de almacenes muy famosa, Nordstrom,
La gente que conoce Nueva York la conoce, y se compra muy bien ahí cuando se podía. Que yo vi una vez, a nosotros nos llama una empresa posmoderna, muy avanzada en sus prácticas. Ella es muy selectiva empleando personal. Realmente la gente que entra a trabajar en las tiendas de Nordstrom es selecta, muy bien escogida. Y le dan un manual muy pequeño, realmente es en una página. El manual dice, mire, usted está escogido para este empleo por ser un profesional preparado de lo mejor del mercado, que es lo que la empresa quiere. Cuando usted tenga un problema o una duda, comuníquese con su gerente de piso, con el gerente de la tienda y si lo desea, con el gerente general de la empresa o el CEO. Se me olvidaba el segundo artículo. Siempre confiaremos en su buen juicio. La tercera es cuando tenga un problema, comuníquese con quien sienta que debe comunicarse. Y la cuarta es, para hacer efectiva la 3, use la 2, siempre use su buen juicio. Yo no necesito decirle nada más. Por supuesto, a veces hay temas de ley, hay temas regulatorios, pero hay empresas, organizaciones que bañan de normativa toda la actuación de su gente. Y una cosa es que exista norma, otra cosa es que se hable el lenguaje de la norma todo el tiempo, de la norma que no se puede violar, y no del acuerdo por actuar de una manera, no para evitar algo. Porque si una norma se viola, hay un castigo. Cuando hay un acuerdo consciente, lo que hay es un deseo de hacer las cosas de una manera. Es un tema de hacia dónde se dirige mi lenguaje. Y el quinto lenguaje para los líderes, te lo tengo que explicar un poquito más. Dice, del lenguaje de la crítica constructiva al de la crítica deconstructiva. En términos de construcción es un poquito complejo de explicar, pero quiero relatarles un poco lo que pienso aquí. A veces esta expresión la conoce usted, te quiero hacer una crítica constructiva. ¿Eso lo decimos o no? Yo tengo que hacer esa aclaratoria porque pudiera haber la opción de una crítica destructiva. O sea, ¿por qué tengo que decir que la crítica es constructiva? Debe serlo, sino ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su medio? ¿Cuál es su razón de darse? Vamos a llamar a esto el feedback. Entonces, cuando hay feedback, ¿no? En la gente, en casi todas las organizaciones en las que yo acudo a algún trabajo, siempre aparece esta insatisfacción. No hay suficiente feedback. Ahora, cuando damos feedback, sobre todo el feedback que llamamos supervisorio, que lo es el supervisor, un amigo mío que decía, el problema es que los supervisores damos el feedback desde la supervisión, o sea, como la visión de Superman. No podemos estar equivocados en lo que estamos apreciando. Y así se lo decimos a la persona que lo recibe. Mira, te quiero dar un feedback, tan. A veces le preguntamos a la persona y tal, pero partimos del juicio de que hemos apreciado comportamientos que no nos llaman a duda y que se tenemos que mostrar a la persona. Sobre todo el feedback crítico, De nuevo, no hablo de feedback negativo y positivo, hablo de feedback crítico y feedback de reforzamiento de resultados positivos, de conductas positivas. Cuando yo hablo de pasar a la crítica, a la crítica o al feedback deconstructivo, es que lo construyen los dos, el que lo da y el que lo recibe. Y muchas veces el que lo recibe tiene muchas cosas que decirle al que lo da. Y los supervisores no nos paramos, los gerentes, allí. Queremos decir lo que vemos mal y lo que queremos que se corrija. Vamos a hacer alguna pregunta y alguien por ahí nos enseñó de que comencemos con un elogio, con algo positivo, para después decir lo que queremos decir. Por cierto, modelo la mayoría de las veces inefectivo. Oye, mira, yo tengo esta mirada, yo te observo de esta forma, te estoy viendo en las reuniones un poco tenso y reacio a la crítica y te voy a poner ejemplos. Te he visto de esta manera, me preocupa esto y quisiera saber qué está pasando. ¿Qué te ha hecho actuar de esta forma? Para ver qué está pasando, porque a lo mejor hasta yo tengo que ver con eso.
Entonces, oye, esto cambia el sentido de lo que llamamos feedback o crítica constructiva, porque el otro se siente tomado en cuenta. Yo, cuando digo estas cosas hoy, después de unos cuantos años fuera de mi mundo laboral en la industria petrolera, me acuerdo de mis errores con el feedback y que muchas veces le quité a la otra persona la oportunidad de que me dijera cosas que me tenían que hacer cambiar a mí y eliminar juicios con lo que yo, o valoraciones con lo que yo comencé a dar esa crítica. Con los empleados que tenemos, esto es fundamental. Mire, los 3 generadores de confianza de un colaborador valioso, sobre todo en este tiempos millennials, son reconocimiento, involucramiento y claridad del rol. Estas conversaciones fortalecen esos 3. Y los 3 reconocedores se logran conversando. Más en estos tiempos, en donde la relación cercana física está mediada. Necesitamos volver a crear esa conectividad con nuestra gente que está al otro lado de las pantallas en muchos de los casos. Por eso le dejo estos 5 lenguajes. Tenemos que ser constructores de confianza y constructores de sentido. Y la confianza y el sentido significa, bueno, ¿cuál es el valor para mí de lo que hago? No solamente para la empresa. A veces va más allá del reconocimiento salarial. Inclusive en épocas en donde los salariales están bien golpeados por todo lo que estamos viviendo. O sea, la gente necesita conseguirle sentido a las cosas. Esa es mi invitación, abrirnos a las conversaciones. Les propuse un modelo de 5 conversaciones que pueden cambiar. Yo he puesto esto en práctica y realmente la gente siente que se conversa de una manera distinta. Y así se los planteo y así se los recomiendo. Así se los comparto. Más allá de las técnicas, que hemos escuchado muchas técnicas, que si la PNL, que es nuestra apertura a conversar con respeto a la legitimidad del otro. En tiempos, yo lo reconozco y no quiero meterme en Honduras, en donde la legitimidad del otro está bien golpeada. Pero los escenarios en donde tenemos influencia, control, vida, pueden ser escenarios donde la legitimidad de los puntos de vista de los demás sea respetada. Y una organización, y un equipo, y una persona que actúa así genera más reconocimiento, más aceptación, más respaldo y, por supuesto, más efectividad. Bueno, yo quería compartir esto con ustedes, Subdelia. Yo me quedo abierto ahora a preguntas, Sub, de que cómo quieres que procedamos. Hola, Gustavo. Excelente. Bueno, vamos a estar atentas a las preguntas y respuestas del grupo. Había quedado por acá Gustavo Romero en pasarlo al... Tienes un Gustavo Romero que fue alumno tuyo del PAC, Gustavo, ¿te recuerdas? ¿Un Gustavo Romero alumno mío? Sí, creo que sí. Mi empresa por aquí acompañándonos. Hay unos cuantos del PAC. De los tiempos del PAC en esa... Bueno, todavía el PAC está en Valencia. El PAC va por su 90ª edición, 90. Sí. Épale, tocayo doble. Oye, este es el hombre polar, este lo recuerdo. Cuéntame, tocayo. Siempre he dicho que los que se llaman Gustavo son inteligentes. Y si es doble tocayo, bueno, imagínese usted. Humildemente, dígalo ahí. Un placer verlo, profesor, después de varios años. Sí, vale, llevamos tiempo sin vernos. Muy interesante su conversación. Y me llama la atención algo. En la actualidad, como usted ha dicho, muchas de nuestras comunicaciones ahorita son con personas que están detrás de una pantalla. ¿Qué considera usted que diría Chris Argyris como elemento adicional que hay que tener en cuenta para que la comunicación sea más eficiente, teniendo en cuenta que ahora muchas de las comunicaciones son a través del trabajo remoto? Bueno, fíjate que, ojo, esto se ha puesto como una exigencia hoy en día, pero estos temas se han trabajado. Porque, por ejemplo, y tú debes saberlo, los amigos deben saberlo, hay equipos que llevan tiempo funcionando así.
hay equipos de proyectos que son globales, que son gente que nunca se ve. O sea, lo que pasa es que ahora eso se transformó en la manera de conversar de casi todos los equipos, pero extrayendo prácticas, sobre todo del líder, el líder de esos equipos, la persona que debe ser un observador privilegiado del clima conversacional del equipo. Examinar los silencios, validar satisfacción, validar cómo la gente se siente, establecer reglas de conversación. Todos hemos experimentado qué pasa en estas plataformas cuando todo el mundo habla a la vez. O sea, cuán más ruidosa es una interrupción en Zoom que en una reunión. Darnos cuenta de que los tiempos de atencionalidad cambian, de que la gente está demostrado que después de una hora, hora y media en una reunión ya la atencionalidad está en declive. Por ejemplo, los equipos, los de ustedes que manejan metodologías ágiles, los equipos de Scrum, ahora siguen teniendo sus mismas reuniones de 15 minutos de seguimiento por pantalla. Y estas metodologías son reuniones de alta escucha, de dejarte a la gente terminar de hablar, de hacer preguntas, de darse cuenta quién está callado, de hacer intervenir a quien no habla, de pedirle a la gente en lo posible, si la tecnología lo permite, que estén en pantalla para verlos, así tengan el micrófono silenciado. Eso de estarle hablando un poco de nombre en letras blancas sobre negro es terrible. O sea, es rescatar esas prácticas, pero con una profunda sensibilidad al clima y decretar reglas conversacionales claras. Y que eso se respete. Otras cosas, dicen, bueno, mayor seguimiento, mandar materiales previos con anticipación para que la gente tenga más información y pueda hacer más efectivo el espacio. O sea, son las mismas cosas que uno le recomendaba a los equipos virtuales, que los ha habido siempre, pero que los que estábamos acostumbrados a equipos presenciales no teníamos. Y mucho de eso se puede poner en práctica con mucha facilidad. Yo, por ejemplo, recomiendo reuniones que no pasen jamás de hora y media. Jamás, ni clases. No se puede trabajar más de hora y media con concentración con una pantalla. Eso está demostrado. Si hay que trabajar más por alguna razón, programar recesos o actividades personales. Estamos aprendiendo todos de esto ahora. Sí. Y yo diría que no solamente aprendiendo sobre el trabajo en remoto y a través de una pantalla, como usted dice. En días pasados, yo le pregunté a una de las colaboradoras de mi equipo de trabajo, luego de una reunión que tuvo presencial con un grupo de trabajadores, yo le preguntaba, oye, ¿y qué reacción tuvieron los trabajadores con la información que se les estaba desplegando? Y ¿sabes qué me dijo la persona, la colaboradora mía? Que se le hacía muy difícil, porque por la aplicación de los protocolos de prevención del coronavirus en muchas empresas, las reuniones presenciales se hacen ahorita manteniendo una distancia física del asiento de un trabajador a otro, con un tapaboca puesto. Y entonces, una máscara. Así como sucede con la comunicación por internet, que tú no ves la corporalidad completa, incluso en las reuniones físicas y presenciales con trabajadores, tú no logras ver las expresiones porque es que tienen un tapaboca puesto. No, esto ha cambiado. Esa sensibilidad que usted dice de tener sensibilidad por el clima y conocer cómo está la gente, cómo reciben la información, esa escucha se ve limitada, pero limitada por vía de hecho. Pero se hace más necesaria. Se hace más necesaria y lo que no se conoce se pregunta. Lo que se pregunta, y luego se mire, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué está pasando? O sea, hay que desarrollar una sensibilidad mayor para hacer un clima lo más conectivo posible. Y ese es un reto que tenemos todos ahorita, definitivamente. Gracias, Gus. Placer verte de nuevo. Sí, cómo no, igualmente. Pero por aquí hay otro alumno del PAC que va a entrar con una pregunta. Nuestro amigo Gualberto Bello. Gualberto, bienvenido. Quédate activado, Gustavo. ¿Cómo? Yo me quedo. Gustavo Polar. Ok, Gustavo Polar. Adelante. Gualberto, estás ya como panelista. Si te quieres activar,
A ver si el internet lo deja, porque a veces el tema del internet, que el... Claro, claro. Por allá aparece. Viene, viene. Ahí está Alberto. Aquí estoy, aquí estoy. Eso es. Estimado Gustavo, un abrazo y encantado de saludarte. Qué buen encuentro este, chico. Es casi parece un encuentro del PAC. Valencia. Qué maravilla. Del PAC Valencia, sí, sí, sí. Al otro Gustavo, gran amigo. Alberto, bienvenido. Sí, es verdad que ustedes dos me hicieron una ternura grande, ya lo acabo de recordar. No. Dios mío, cómo me olvidé de juntarlo. Cosas de muchachos, Subdelia. Bueno, Valencia. Sí. Fíjate, Gustavo, realmente muy interesante lo que tú has planteado y me voy a un tema que mencionó tu tocayo Gustavo Romero, pero que también tiene que ver con este uso de las tecnologías y lo que yo llamo precariedad del lenguaje que existe actualmente, sobre todo en la generación Z y millennials, que conviven en las organizaciones junto con los centennials y los baby boomers. Es decir, quizá esas generaciones precedentes están acostumbradas a, tú sabes, a los consejos, a expresar mucho, sentidos de trascendencia importantes, y en cambio pareciera que la generación Z y millennial, tú dices, ok, dámelo rápido, X, listo, ya lo acordé, pásamelo por escrito, chateamelo rapidito. Es decir, están como pensando en 140 caracteres. Sí. Y quizá otras generaciones, y que normalmente las funciones de liderazgo las tienen generaciones baby boomers o centennials, están más acostumbrados a la cháchara, ¿no? Y a veces... O X. Más que o todo, X. etariamente más que todo X. Sí, entonces estamos más acostumbrados a, tú sabes, al espacio conversacional que genera mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para poder interactuar con estas nuevas generaciones de 140 caracteres y lograr transmitir sentido de trascendencia, apalancar Estoy cortado, Alberto. Lo último. Creo que se congeló, ¿verdad? ¿Perdón? No, es que lo último, más o menos entendí lo fundamental de tu pregunta. Y déjame decirte que la respuesta así clara no la tengo. Hay paradojas. Definitivamente el mundo está cambiando. Sí hay este efecto, sí lo estaba diciendo al principio de mi conversación. También me doy cuenta de que el aislamiento COVID como que hizo estallar un poco la necesidad de volver a conversar, y eso me parece positivo. Yo veo a los hijos míos en el exterior que para arrancarles a veces que me dijeran algo me costaba. Ahora me dicen, papá, vamos a tener un Zoom semanal. O sea, como que se están rescatando cosas, pero viendo el tema organizacional, sí y no en cuanto a la economía. Por ejemplo, estas generaciones, sobre todo las millennials hacia acá, tienen mucha mayor necesidad de reconocimiento. Y esto se observa en todas partes. Y el reconocimiento es una competencia conversacional. El reconocimiento se logra conversando. A veces excesiva necesidad de reconocimiento. Te voy a dar un ejemplo. Hay un futurólogo muy famoso, respetable. Hay dos futurólogos, bueno, realmente hay uno que no es tanto, pero un señor que se llama Kevin Kelly, con K. Él escribió un libro que se llama Lo Inevitable. Que tiene que ver con qué va a pasar en el futuro con el trabajo, con las profesiones, etc. Y igual que Oppenheimer, que tiene un libro que se llama Sálvese quien pueda, creo,
hablan de, hay profesiones que pareciera que están en sus últimos tiempos, pero dice, mira, hay una profesión o una actividad que impacta el mundo organizacional que no solamente no va a desaparecer, sino que cada vez es más demandada, y te puedo dar fe de ello. El coaching. Y el coaching, te puedo asegurar que tengo el 80% de mis coaches están en la media de los 40, que es una generación X, y se llama X por algo, porque está puenteando. Cada vez tienen más necesidad de rebotar cosas que los inquietan. O sea, mayor concentración de lenguaje en lo laboral, pero una gran necesidad de conversar sobre para dónde voy, cuál es mi aporte, qué se espera. Hay que saber manejar esa paradoja. El mundo está cambiando, viejo, y muchas veces no puede cambiar en la dirección que queremos. Yo soy baby boomer, no tardío, pero baby boomer. Trabajamos distinto. Yo no necesitaba, oye, cuando recibía mi evaluación semestral sabía que lo he hecho bien. Eso no le pasa a un joven ahora. Hay que hablar. Hay que hablar. Para darte un ejemplo, yo también soy mentor. Y el otro día presencié un mentoring que un empleado millennial de muy alto potencial le daba al gerente general de la empresa, un mentoring pedido por él para entender ese mundo que constituye el 80% de la fuerza laboral de la organización. Es nuestro reto. Es nuestro reto. Sobre todo quienes tenemos esa capacidad de puentear entre estas dos generaciones activas ahorita en el mundo laboral. Porque los baby boomers estamos ya saliendito, pero los que vienen ahora son los que tienen que puentear para rescatar un clima conversacional útil que atiende estas inquietudes personales y que garantice efectividad, como está cambiando. No hay receta, viejo, no hay receta. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. No, a ti, Alberto. ¿Subdeli está o no está? Estoy aquí. Lo que pasa es que me viene desactivado. Estoy escribiendo algunas personas que están, estoy leyendo las preguntas. Bueno, hay comentarios varios por acá. La mayoría de los problemas son de comunicación. Tienen una lista, un checklist que nos lleva a la práctica y que pueda mejorar el clima laboral y de convivencia. Bueno, ya nos dieron hoy no nos dieron un checklist, pero casi, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hay que trabajar para mejorar esa comunicación? Gustavo, no sé si quieres complementar esto. Justamente el tema ha sido los checklists. Yo siempre tengo discusiones en mi clase, me dice, mire, yo no le voy a dar tips, le voy a dar receticas mágicas. Lo que le quiero es que entiendan que la capacidad conversacional muchas veces demanda un cambio personal, que nos demos cuenta de cómo encaramos la conversación con el otro, desde dónde le encaramos, que es el reflejo de dónde encaramos la convivencia en el trabajo y cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Estas 5 conversaciones para mí resumen mucho de lo que crea climas conversacionales o tóxicos en las empresas. Las quise sumarizar en esos 5 modelos conversacionales, que son cambios que parecieran sutiles, pero que afectan mucho el clima comunicacional. Hay 2 cosas, clima organizacional y clima comunicacional. Por supuesto, el clima organizacional es impactado por el clima comunicacional y al revés. Si cuidamos uno, se cuida el otro. Así es. Así es, Gustavo. Y te complemento, a veces estamos por dado de que los empleados pueden hacer el switch de lo físico a lo digital, y del asunto, desde el punto de vista comunicacional, es muchísimo más complejo, ¿no? Tenemos que apoyarlo, o sea, no todo el mundo está bien. Mira, yo no soy profeta, ¿no? Pero hay exceso de profecía sobre qué va a pasar. La gente dice, lo digital llegó para quedarse. Bueno, sí. No concibo un mundo organizacional ni empresarial ni de gestión de resultados
que sea 100% digital de aquí al futuro. Entonces, estamos viviendo otra humanidad, eso sucede. Implicará la muerte de mucha iniciativa. Yo creo que se va a regresar progresivamente a interacciones presenciales en el mundo organizacional, académico, etc. Pero sí tenemos un buen rato de virtualidad. Y hay que saber rescatar climas conversacionales de respeto, de inclusión, de que la gente se sienta tomada en cuenta y escuchada por la vía que sea. Por la vía que sea. Porque ¿cuál es el temor de cualquier empleado de base en este momento? Puede estar trabajando muy bien, pero bueno, ¿cuál es la vida de mi empresa? ¿Cuánto va a durar esto? O sea, si vemos en la escala de los temores en una organización, ahorita está probablemente exacerbado el temor más difícil de combatir, que es el temor a perder la posición laboral y perder el ingreso. O sea, que tenemos que estar conscientes de eso y eso afecta la emocionalidad y afecta las conversaciones. Muy conscientes, muy considerados y muy tomando en cuenta eso en nuestras interacciones con los demás. ¿Qué va a pasar? Otra cosa, el teletrabajo que se está teniendo ahorita, y eso lo hemos averiguado por lo menos en 7 países. El teletrabajo que estamos viviendo ahorita, en buena medida, no es el teletrabajo normal en una empresa. Había un movimiento en Chile que decía, sueño con regresar a la oficina. Todos ustedes lo saben, cuántas horas al día estamos trabajando, cuántas reuniones tenemos. En épocas normales, la gente que escoge, como hay empresas que tenían la opción, muchas, a lo mejor algunas de las que están aquí oyéndonos, que tenían la opción del teletrabajo, no implicaba, como me decía un amigo aquí en Colombia, es que el jefe se me metió en la casa. Hasta cuando estoy cenando tengo que hablar con él. Si tenemos que seguir trabajando así, eso vamos a tener que revisarlo. Volver a prácticas sanas que garanticen que la persona pueda manejar todos sus sistemas, el familiar, el personal, y no que esté pendiente de hablar aquí, con un chat aquí, por WhatsApp y abriendo de vez en cuando el correo electrónico, porque también le están disparando por otro lado. Hay como una especie de hiperuso de todas las herramientas. Creo que hay un tema emocional ahí, como que la gente como que quiere llenarse de realidades para no pensar en más nada, pero eso afecta. Bueno, Gustavo, ¿Ah? eso es tan terrible lo que estás diciendo. Refuerzo una estadística que vi ayer de 15 empresas, claro, es un estudio en los Estados Unidos, en empresas top del mercado, decían que una estadística, 75% de los empleados se sienten que le está afectando la salud mental. Esta profusión de reuniones, este bombardeo completo desde la mañana hasta que te vas a dormir, de WhatsApp, de email, de reuniones una tras otra, tras otra. Sí, eso hay que revisarlo. La gente cuando adoptaba el teletrabajo voluntario decía, bueno, me estoy ahorrando el commuting, me estoy ahorrando esto, pero me decían en una empresa en Panamá, oye, qué bueno era cuando bajábamos a comer 1 hora y media. Ahora almuerzo en 15 minutos oyendo una reunión. No, si tenemos que convivir con eso, tenemos que revisar la práctica. Y eso es un reto importantísimo. Creo que nos está trabajando con la suficiente profundidad este problema, pero tarde o temprano vamos a tener que encararlo. Volver a regresar a prácticas sanas. Sí. Bueno, ya advirtieron que este es el experimento científico más grande que se ha llevado en la historia de la humanidad, ¿no? Iban a surgir cosas muy interesantes. Señor. Hay muchas profecías, pero hay que ir yendo poco a poco. Sí, es así. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hemos venido leyendo muy buenos comentarios en el chat. Agradecidos contigo, Gustavo. Tremenda oportunidad, excelente conversación, recomendaciones muy claras desde el punto de vista comunicacional. Sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o ya nos despedimos de la actividad, de esta actividad. Ya yo repasé los chats. Extraordinaria con Gustavo Romero. Muchas gracias a todos, de verdad. Sobre todo ver estas caras conocidas.
Había mucho más del PAC, pero me decían, ay, ahorita no puedo subir y no sé qué. El internet no nos ayuda, Gustavo, pero tenía muchos alumnos. Yo sé, es complicado. Pero bueno, mire, a mí me reconcilia mucho. Yo estoy en Bogotá, pero suelo ir a Venezuela, ahora virtualmente, y siempre pendiente de todo. Lo de la patria la llevamos adentro. De manera que les deseo éxito y sobre todo un último mensaje. Independientemente de lo que esté pasando en el entorno, ustedes son responsables. Y cuando hablo de entorno, hablo de todo. Tenemos una tremenda capacidad de influir en los entornos donde estamos. O sea, los climas que creemos ahí en esos entornos nuestros, comenzando por esa casa donde están y en el entorno laboral, son nuestra responsabilidad. Podemos hacer cambios muy efectivos en nuestra manera de conversar con nuestra gente. Esa es mi invitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, siempre bienvenido en nuestro espacio. Gracias por esa contribución. Gracias a toda la comunidad. Recibe un abrazo, muchas bendiciones. Cuídate mucho, no salga mucho porque está complicado Bogotá. Sí, está complicadita. Estricto con tu cuarentena. Okay. Así estamos. Tenemos edad para estar estrictos. Está bien. Gracias, Delia. Fue un placer. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Vale, gracias, chao. Y que la fuerza te acompañe, ya que tienes a Darth Vader ahí atrás. No, pero no la del lado oscuro, la otra. No. Yo soy del lado de la luz. Chao, pues, un abrazo. Un abrazo.